La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara. Ip Man, el legendario maestro de artes marciales, se encontraba en su lecho de muerte. Su rostro, marcado por el tiempo y la sabiduría, reflejaba una profunda tristeza. Había un secreto que lo había atormentado durante años, un secreto que involucraba a su más brillante alumno Bruce Lee. Mientras la respiración de Ip Man se volvía más pesada, sus pensamientos se agolpaban. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué había permitido que la distancia creciera entre ellos? La relación que una vez fue un faro de esperanza y aprendizaje se había convertido en un abismo de silencio y resentimiento. Recordó el primer día que conoció a Bruce, un joven lleno de energía, ansioso por aprender. Ip Man vio en él un potencial extraordinario, pero a medida que Bruce crecía, también lo hacía su ambición. La pregunta que lo atormentaba era, ¿había hecho lo correcto al empoderar a su alumno? ¿O este había sembrado las semillas de su propia destrucción? La tensión en la habitación era palpable. Ip Man sabía que su confesión cambiaría todo. La verdad que guardaba era como una espada de doble filo. Por un lado, podría liberar su alma. Por otro, podría destruir el legado de Bruce. ¿Era el amor de un maestro suficiente para perdonar la traición de un alumno? Con cada palabra que se le escapaba, la sombra de la culpa lo envolvía más. Recordó las miradas de decepción, las palabras no dichas. La última vez que se vieron, la conversación había sido tensa, llena de reproches. Bruce había buscado su aprobación, pero Ip Man había sentido que su propio orgullo estaba en juego. La revelación que estaba a punto de hacer era devastadora. Había un motivo detrás de su distanciamiento, un motivo que cambiaría la percepción de todos sobre su relación. ¿Qué había llevado a un maestro a rechazar a su mejor alumno? La respuesta estaba en el corazón de su propia lucha interna. Mientras la luz de la lámpara parpadeaba, Ip Man sintió que el tiempo se le escapaba. La verdad lo consumía. ¿Podría soportar el peso de su confesión? La pregunta lo atormentaba. ¿Había fallado como maestro? ¿Había permitido que su miedo a perder a Bruce lo llevara a perderlo de verdad? La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Ip Man cerró los ojos, recordando los momentos compartidos, las risas, los entrenamientos. Pero también recordó las dudas, las inseguridades que lo habían llevado a tomar decisiones equivocadas. La lucha entre el deber y el amor lo desgarraba por dentro. Finalmente, con un susurro casi inaudible, comenzó a hablar. Cada palabra era un eco de su dolor. La verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿sería suficiente para redimirlo? ¿O este solo serviría para abrir viejas heridas? La pregunta quedó flotando en el aire, como un fantasma que no podía ser ignorado. ¿Qué pasaría si la verdad no era lo que todos esperaban? ¿Y si al final, el amor y el orgullo eran dos caras de la misma moneda? La revelación estaba a punto de cambiarlo todo, pero el tiempo se agotaba. La cámara se acercó a su rostro, capturando la angustia en sus ojos. La tensión era palpable. ¿Podría Ip Man enfrentar su propio pasado y al mismo tiempo liberar a Bruce de las cadenas de su legado? La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero el destino de ambos colgaba de un hilo. La historia de un maestro y su alumno estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Estás listo para descubrir la verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre su relación? La revelación final estaba a solo un susurro de distancia. En las oscuras calles de Hong Kong, un joven Bruce Lee camina con determinación. La niebla se arremolina a su alrededor, como si el destino mismo lo estuviera observando. Su corazón late con fuerza, impulsado por un deseo ardiente de superación. Pero en su interior, una tormenta de dudas lo consume. ¿Es suficiente su esfuerzo? ¿Puede realmente pertenecer a un mundo que lo rechaza? Bruce es un luchador callejero, pero no solo en el sentido físico. Cada golpe que lanza es un grito de desesperación. Su herencia mixta lo convierte en un extraño, un paria en un mundo que valora la pureza de la sangre. Los otros luchadores lo miran con desdén. Para ellos, él es solo un chico más, un mestizo que no merece respeto. La lucha no es solo contra sus oponentes, sino contra la percepción que tienen de él. En su mente, una pregunta resuena: ¿quién soy realmente? Esta búsqueda de identidad lo consume. Cada vez que se enfrenta a un rival, siente que está luchando no solo por la victoria, sino por su propia existencia. La presión es abrumadora. La necesidad de demostrar su valía se convierte en una carga pesada. ¿Es el arte marcial un camino hacia la aceptación o una trampa que lo aleja de su verdadero yo?
Una noche, mientras entrena en un callejón solitario, recuerda las palabras de su madre. La fuerza no solo está en el cuerpo, sino en el espíritu. Pero ¿cómo puede encontrar esa fuerza cuando su espíritu está dividido? La lucha interna se intensifica. Cada golpe que lanza es un intento de liberar su angustia, pero cada derrota lo hunde más en la desesperación. Los ecos de risas burlonas lo persiguen. Mira al mestizo, gritan sus enemigos. La rabia se enciende en su pecho. Quiere demostrarles que es más que su herencia. Pero, ¿a qué costo? La violencia se convierte en su refugio, pero también en su prisión. Cada victoria se siente vacía, como un trofeo sin valor. La gloria que anhela se convierte en una sombra que lo persigue. Una noche, después de una pelea particularmente dura, se sienta en el suelo, agotado. La luna brilla sobre él, iluminando su rostro cansado. En ese momento de soledad, se pregunta si la lucha vale la pena. ¿Está dispuesto a sacrificar su esencia por la aceptación? La respuesta es un eco en su mente. No puedo ser lo que ellos quieren que sea. La lucha por su identidad se convierte en su mayor desafío. En su corazón, sabe que debe encontrar su propio camino, pero el miedo a ser rechazado lo paraliza. La presión de la sociedad lo empuja hacia un abismo. ¿Cómo puede ser un maestro si no puede dominar su propia vida? La lucha se transforma en un viaje hacia el autodescubrimiento. Un día, mientras observa a otros luchadores entrenar, se da cuenta de algo crucial. La verdadera fuerza no proviene de la técnica, sino de la autenticidad. La lucha no es solo física, es un arte que refleja el alma. En ese instante una chispa de esperanza se enciende en su corazón. Tal vez, solo tal vez, pueda encontrar su lugar en este mundo. Decide que no se rendirá. Comienza a entrenar con una nueva perspectiva. Cada movimiento se convierte en una expresión de su ser. La mezcla de su herencia ya no es una carga, sino una fuente de poder. La lucha se transforma en una danza, una celebración de su identidad. Pero el camino no es fácil. Los desafíos siguen llegando, y la sombra del rechazo aún acecha. Enfrenta a sus oponentes con una nueva confianza. Cada golpe es un paso hacia la aceptación de sí mismo. Pero la pregunta persiste: ¿seré suficiente? La lucha se convierte en un diálogo interno. Cada victoria es un recordatorio de que su valor no depende de la opinión de los demás. La batalla más importante es la que libra dentro de su corazón. A medida que avanza, se da cuenta de que su viaje no es solo personal, es un reflejo de la lucha de muchos. En un mundo que a menudo juzga por las apariencias, Bruce se convierte en un símbolo de esperanza. Su historia resuena con aquellos que se sienten atrapados entre dos mundos. La lucha por la identidad es universal, y su viaje apenas comienza. La niebla de Hong Kong sigue envolviendo las calles, pero Bruce ya no es el mismo. Ha encontrado su voz en medio del caos. La lucha no ha terminado, pero ahora sabe que su verdadero poder radica en ser fiel a sí mismo. La pregunta que lo atormentaba ha encontrado respuesta: ¿soy quien elijo ser? La vida de Bruce había sido un camino recto, marcado por la disciplina y el sacrificio. Desde pequeño, había soñado con ser un gran artista marcial, pero todo cambió el día que conoció a Ip Man. La leyenda del Wing Chun no era solo un maestro, era un símbolo de resistencia y honor. Sin embargo, la llegada de Ip Man a la escuela de Bruce no fue recibida con los brazos abiertos. Los murmullos comenzaron a circular en el gimnasio. Sus compañeros, acostumbrados a la rutina y a su propio estilo de lucha, veían a Ip Man como una amenaza. Bruce, por otro lado, sentía una mezcla de admiración y miedo. ¿Cómo podría un hombre tan pequeño y sereno tener un impacto tan grande? La pregunta lo atormentaba. ¿Sería capaz de seguir sus enseñanzas y al mismo tiempo ganarse el respeto de sus compañeros? El primer día de entrenamiento con Ip Man fue un desafío. La sala estaba llena de tensión. Los estudiantes se miraban entre sí, evaluando quién se atrevería a desafiar al nuevo maestro. Bruce, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió atrapado entre su deseo de aprender y la presión de sus amigos. ¿Debería unirse a ellos en su resistencia o seguir su propio camino? Ip Man comenzó la clase con una calma que contrastaba con la inquietud en el aire. Sus movimientos eran fluidos, casi poéticos. Bruce observaba, hipnotizado, pero cada vez que Ip Man se dirigía a él, la mirada de sus compañeros se volvía más fría. La lucha interna de Bruce se intensificaba. ¿Era un traidor por querer aprender de un hombre que desafiaba su mundo? La primera práctica fue brutal. Los compañeros de Bruce se negaron a aceptar a Ip Man. Se burlaban de él, cuestionaban su autoridad. Bruce se sintió dividido. Por un lado quería defender a Ip Man, pero por otro, temía perder la aceptación de su grupo. La presión era abrumadora.
¿Que era más importante el respeto de sus amigos o el conocimiento de un maestro? Mientras Ip Man enseñaba, Bruce se dio cuenta de que cada movimiento tenía un propósito. No se trataba solo de pelear, era una forma de vida. Pero la resistencia de sus compañeros lo mantenía en un estado constante de ansiedad. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría realmente ser parte de este nuevo camino sin traicionar a quienes lo rodeaban? Un día, después de una intensa sesión de entrenamiento, Bruce se encontró solo con Ip Man. El maestro lo miró con una profundidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Qué te detiene, Bruce?, preguntó Ip Man, su voz suave pero firme. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué lo detenía? La respuesta era clara. El miedo a ser rechazado, a ser visto como un traidor. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La lucha interna de Bruce se intensificó. Cada día que pasaba, se sentía más atraído por las enseñanzas de Ip Man, pero también más alejado de sus amigos. La presión aumentaba. Sus compañeros comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre él. ¿Por qué sigues a ese viejo?, decían. No necesitas su ayuda. La angustia lo consumía. ¿Era un cobarde por no defender lo que creía? Una noche, mientras practicaba solo, Bruce se miró en el espejo. La imagen que vio no era la de un luchador, sino la de un hombre dividido. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente? ¿El que quería ser un gran artista marcial o el que temía perder a sus amigos? La lucha no era solo física, era emocional y psicológica. La batalla más dura era la que libraba dentro de sí mismo. Decidido a encontrar una respuesta, Bruce se acercó a Ip Man una vez más. ¿Cómo puedo ser fuerte si tengo miedo de perder a mis amigos?, preguntó, su voz temblando. Ip Man sonrió, pero no con desprecio. La verdadera fuerza no se mide por la aceptación de los demás, sino por la valentía de ser uno mismo. Las palabras resonaron en su corazón. Era un momento de revelación. La lucha no era solo por el respeto, sino por su propia identidad. Bruce sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir el camino fácil, aferrándose a la aprobación de sus compañeros, o podía arriesgarse a ser quien realmente quería ser. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese instante comprendió que la verdadera lucha era por su propia libertad. La vida de Bruce estaba a punto de cambiar para siempre. La atmósfera en el dojo se tornó pesada. Los murmullos de los alumnos resonaban como ecos de desconfianza. Bruce, con su talento innato, brillaba en cada práctica, pero su luz atraía sombras. La envidia se cernía sobre él, como un nublado presagio. Los compañeros de Bruce, antes amigos, ahora lo miraban con recelo. Sus ojos, llenos de resentimiento, se volvían dagas. ¿Por qué él? ¿Por qué no ellos? La pregunta se repetía en sus mentes, como un mantra oscuro. Cada movimiento de Bruce, cada golpe preciso, intensificaba la tensión. Ip Man, su maestro, observaba con preocupación. Sabía que el camino del guerrero no solo se forja en el dojo, sino también en el corazón. La lucha interna de Bruce era palpable. ¿Podría mantenerse firme ante la adversidad, o este sucumbiría a la presión de sus compañeros? Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Bruce se encontró solo en el dojo. La luz dorada iluminaba su figura, pero la soledad lo envolvía. Se sentó en el suelo, las manos temblorosas. La pregunta lo atormentaba. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Valía la pena el sacrificio? Los recuerdos de su infancia lo asaltaron. Momentos de alegría, pero también de rechazo. Siempre había sido diferente. Siempre había luchado por ser aceptado. Ahora, en este nuevo entorno, la historia parecía repetirse. La lucha no solo era física, era emocional. Ip Man entró en la sala, rompiendo el silencio. Su presencia era calmante, pero también imponente. Se acercó a Bruce, quien levantó la vista. Los ojos de su maestro reflejaban sabiduría y compasión. La verdadera batalla no es contra ellos, Bruce, es contra ti mismo, dijo Ip Man, su voz resonando en el aire. Bruce sintió un nudo en el estómago. La verdad de esas palabras lo golpeó. La envidia de sus compañeros no era solo un obstáculo, era un espejo de sus propias inseguridades. ¿Podía realmente superar su miedo al rechazo, o este se dejaría consumir por la sombra de la duda? Los días pasaron, y la tensión creció. Los murmullos se convirtieron en susurros, y los susurros en confrontaciones. Un grupo de alumnos decidió que era hora de actuar. Se reunieron en secreto, planeando cómo desestabilizar a Bruce. La envidia se transformó en un veneno que se filtraba en cada rincón del dojo. Ip Man, consciente de la creciente hostilidad, decidió intervenir. Llamó a todos a una reunión. La sala estaba llena de miradas desafiantes. La envidia es una sombra que consume a quien la lleva, comenzó. No se trata de ser el mejor, sino de ser mejor que ayer.
Las palabras de Ip Man resonaron, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Bruce, en el fondo de la sala, sintió el peso de la mirada de sus compañeros. La presión aumentaba. ¿Podría mantenerse firme? ¿O este se vería arrastrado por la corriente de resentimiento? Una noche, mientras entrenaba solo, un grupo de alumnos lo rodeó. Sus rostros eran máscaras de ira y celos. ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué no nosotros?, gritaron. Bruce sintió el miedo apoderarse de él. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en un grito interno. Ip Man apareció en el umbral, su presencia imponente. «Deténganse», ordenó. La tensión era palpable. La verdadera fuerza no se mide en golpes, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Bruce miró a su maestro, buscando respuestas. La lucha no era solo contra sus compañeros, sino contra su propia percepción de sí mismo. Podía encontrar la fuerza para enfrentar no solo a ellos, sino también a sus propios demonios. La noche se tornó oscura, y la incertidumbre se cernía sobre el dojo. Bruce sabía que debía tomar una decisión. ¿Se dejaría llevar por la envidia que lo rodeaba, o encontraría el camino hacia la aceptación y la paz interior? La batalla estaba lejos de terminar. La lucha por su lugar en el dojo se intensificaba, y la sombra de la envidia se alzaba como un monstruo voraz. Pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a brillar. ¿Podría Bruce encontrar la fuerza para enfrentar no solo a sus compañeros, sino también a sí mismo? La respuesta estaba en sus manos. La sala de entrenamiento estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave crujir del tatami bajo los pies de Ip Man. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue que entraba por la ventana. Su mente estaba en un torbellino. La comunidad lo miraba con ojos críticos. La presión era abrumadora. Bruce, su alumno más prometedor, había crecido en habilidad, pero también en ambición. Ip Man sabía que el camino que Bruce deseaba seguir no era el que él había trazado. La esencia del Wing Chun estaba en la humildad, en la defensa, no en la búsqueda de fama. Sin embargo, Bruce anhelaba ser un ícono. La lucha interna de Ip Man se intensificaba. Debería permitir que su alumno siguiera su camino, aunque eso significara traicionar los principios que él había defendido toda su vida. La salud de Ip Man se deterioraba. Cada día era un recordatorio de su fragilidad. La tos persistente y el cansancio lo acompañaban. Sabía que su tiempo como maestro se estaba agotando. ¿Pero podía dejar a Bruce sin guía? La idea de que su legado se perdiera en manos de alguien que no comprendía su esencia lo atormentaba. Mientras observaba a Bruce practicar, Ip Man sintió un nudo en el estómago. El joven se movía con gracia, pero había una chispa de arrogancia en sus movimientos. Era como si cada golpe que lanzaba fuera un grito de desafío. ¿Era eso lo que él había querido? ¿Un discípulo que buscaba la gloria personal en lugar de la verdad del arte? La comunidad lo presionaba. Los rumores se esparcían como fuego. Algunos decían que Ip Man estaba perdiendo el control. Otros afirmaban que Bruce era el futuro del Wing Chun. ¿Pero a qué costo? La integridad de su arte estaba en juego. La pregunta lo atormentaba. ¿Debería seguir enseñando a Bruce, o era hora de cortar el lazo y preservar lo que había construido? Ip Man cerró los ojos por un momento. Recordó sus propios maestros, sus enseñanzas. Ellos le habían inculcado el respeto, la disciplina. ¿Podía él traicionar esos valores al permitir que Bruce siguiera su camino? La lucha entre el deber y el deseo lo consumía. La noche anterior había tenido un sueño inquietante. Se veía a sí mismo en un escenario rodeado de luces brillantes. La multitud aclamaba a Bruce, pero él se sentía vacío. La gloria de su alumno era un eco distante de su propia verdad. Despertó sudando, con el corazón acelerado. La imagen lo perseguía. Decidió que necesitaba hablar con Bruce. Era hora de enfrentar la realidad. La conversación sería difícil, pero no podía seguir ignorando la creciente distancia entre ellos. Se sentó en el tatami, esperando que Bruce terminara su entrenamiento. Cada golpe resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el tiempo que se les escapaba. Finalmente Bruce se acercó, con una sonrisa de satisfacción. «¿Qué piensas de mi progreso, maestro?», preguntó, con una chispa de orgullo en sus ojos. Ip Man sintió un escalofrío. Esa pregunta era un arma de doble filo. ¿Cómo podría decirle que su progreso podría llevarlo por un camino oscuro? «Bruce, hay algo que debemos discutir», comenzó Ip Man, su voz temblando ligeramente. «Tu habilidad es impresionante, pero…» La palabra se quedó atrapada en su garganta. ¿Cómo podía explicarle que su ambición podría destruir lo que él había amado? La mirada de Bruce se tornó seria. «¿Pero qué, maestro? ¿No quieres que sea el mejor?». La pregunta lo golpeó como un puño. Ip Man sintió que el aire se le escapaba. La verdad era que sí quería que Bruce fuera el mejor,
pero no a costa de su alma. Ser el mejor no significa ser el más famoso, respondió Ip Man, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El verdadero arte es un camino de humildad y respeto. No se trata de ganar, sino de entender. Bruce frunció el ceño. Pero maestro, el mundo no ve así. La gente quiere espectáculo, quiere ver a un campeón. La desesperación en su voz era palpable. Ip Man sintió que el abismo entre ellos se hacía más profundo. La decisión se cernía sobre él como una sombra. ¿Debería seguir enseñando a Bruce, arriesgando su legado, o debía proteger la esencia del Wing Chun a toda costa? La lucha interna se intensificaba. La respuesta no era clara, pero una cosa era segura: el tiempo se estaba agotando. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara que parpadeaba. Ip Man, con su rostro marcado por el tiempo y la sabiduría, se sentó en la silla, su cuerpo cansado pero su mente aguda. Sabía que el final estaba cerca, la muerte lo acechaba, pero había algo más que lo inquietaba, la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Miró por la ventana, donde la lluvia caía con fuerza. Cada gota parecía un eco de sus decisiones pasadas. ¿Qué lo había llevado a distanciarse de Bruce? ¿La arrogancia de su alumno? ¿O había algo más profundo, más oscuro en juego? La pregunta lo atormentaba. Recordó los días en que Bruce era un joven lleno de energía, ansioso por aprender. Su talento era innegable, pero había algo en su carácter que lo hacía difícil de manejar. La confianza se convirtió en arrogancia. Ip Man había visto cómo esa arrogancia crecía, como una sombra que se apoderaba de su alumno. Pero, ¿era solo eso? ¿Era solo la falta de humildad lo que había causado la ruptura? Mientras la lluvia seguía cayendo, Ip Man sintió un nudo en su pecho. La culpa lo consumía. Había tomado decisiones difíciles, ¿pero había hecho lo correcto? Se preguntaba si había fallado como maestro. ¿Debería haber luchado más por Bruce? ¿O este era inevitable que el orgullo lo separara de su camino? La imagen de Bruce, con su mirada desafiante y su sonrisa arrogante, lo perseguía. Recordaba la última vez que se vieron. Las palabras no dichas flotaban en el aire, como fantasmas de una relación rota. Ip Man había sentido que debía proteger su legado. ¿Pero a costa de qué? ¿Dejar que su alumno se perdiera en su propia arrogancia? La verdad era que había fuerzas más profundas en juego. La presión del éxito, la necesidad de ser el mejor, había creado una brecha entre ellos. Ip Man había sentido que Bruce no solo desafiaba su autoridad, sino también su propia identidad. La lucha interna era feroz. ¿Era un maestro o un padre? ¿Debía guiar a Bruce o dejarlo caer para que aprendiera por sí mismo? La lluvia seguía cayendo y cada gota parecía resonar con sus pensamientos. La lucha entre el deber y el amor lo desgastaba. ¿Era su responsabilidad salvar a Bruce de sí mismo o este Mia Day, por el contrario, debía permitir que el joven enfrentara las consecuencias de su arrogancia? Ip Man cerró los ojos, recordando momentos de alegría y dolor. La risa de Bruce en el dojo, la pasión en sus movimientos, pero también la frustración en sus fracasos. Había amado a ese joven, pero el amor a veces se manifestaba de formas complicadas. ¿Era amor lo que sentía, o era miedo? Miedo de perder a un alumno que había llegado a considerar como un hijo. La verdad lo golpeó como un puño. No era solo la arrogancia de Bruce lo que había causado la distancia. Era su propio miedo a perder el control, a ver cómo su legado se desvanecía. Ip Man había luchado contra sus propios demonios, y en ese proceso había olvidado lo más importante, la conexión humana. La lluvia se intensificó, y con cada golpe en la ventana, Ip Man sintió que el tiempo se le escapaba. La vida es efímera, pensó. Las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que nunca imaginamos. La lucha entre el orgullo y la humildad, entre el amor y el miedo, había marcado su vida y la de Bruce. En ese momento de revelación, Ip Man comprendió que la verdad no siempre es clara. A veces, se oculta detrás de las sombras de nuestras decisiones. La arrogancia de Bruce había sido solo una parte de la historia. La otra parte era su propia incapacidad para aceptar que a veces, el amor significa dejar ir. Con un suspiro profundo, Ip Man abrió los ojos. La lluvia había comenzado a cesar, y con ella, una sensación de paz lo envolvió. Había llegado el momento de enfrentar su verdad. No podía cambiar el pasado, pero podía dejar un legado de comprensión. La lucha no era solo de Bruce, sino también de él mismo. La conexión que habían perdido podía ser el camino hacia la redención. Mientras la luz de la lámpara parpadeaba, Ip Man se sintió listo para enfrentar su destino. La verdad estaba ahí, esperando ser revelada. La lucha interna había terminado, y ahora, solo quedaba el amor. La historia de Ip Man y Bruce Lee es más que una simple relación maestro-alumno.
Es un viaje a través de la tradición, la lucha y la búsqueda de identidad. En el corazón de esta narrativa se encuentra un dilema moral: hasta dónde debe llegar un maestro para preservar su legado, y hasta dónde puede un alumno ir para forjar su propio camino. Ip Man, un hombre de principios, se enfrenta a la presión de mantener viva la tradición del Wing Chun. Cada golpe que enseña, cada técnica que transmite, lleva consigo el peso de su historia. Pero en su interior, una pregunta lo atormenta. ¿Está limitando a Bruce al aferrarse demasiado a las viejas costumbres? La tradición es un refugio, pero también puede ser una prisión. Bruce, por otro lado, es un espíritu libre. Su deseo de innovar choca con la necesidad de honrar a su maestro. Cada vez que practica, siente la mirada de Ip Man sobre él, como un eco de expectativas. La lucha interna de Bruce es palpable. ¿Debería seguir el camino trazado por su maestro o arriesgarse a ser un pionero? La búsqueda de su propia voz se convierte en un grito ahogado en su pecho. La tensión entre ellos crece. En una escena cargada de emoción, Bruce se encuentra en un dilema. En una competencia, debe decidir entre usar una técnica tradicional o una que él ha desarrollado. La multitud observa, y el silencio es ensordecedor. ¿Optará por la seguridad de la tradición o se atreverá a desafiarla? La decisión no es solo técnica, es un reflejo de su lucha interna. Ip Man, al ver a su alumno en esa encrucijada, siente un nudo en el estómago. ¿Está preparado para ver a Bruce romper con lo que él ha construido? La lección que ha impartido durante años se enfrenta a la realidad de la evolución. La tradición puede ser un ancla, pero también puede ser un lastre. ¿Es un maestro quien enseña a seguir el camino o quien permite que el alumno trace su propio destino? La relación entre ambos se convierte en un espejo de la lucha entre el pasado y el futuro. Cada encuentro está cargado de una tensión palpable. Ip Man, con su sabiduría, intenta guiar a Bruce, pero también se siente amenazado por su audacia. La pregunta persiste: ¿puede un maestro aceptar que su alumno lo supere? La inseguridad se asoma en los ojos de Ip Man. La tradición que tanto valora podría ser la misma que lo detenga. En una noche oscura, mientras practican bajo la luz de la luna, Bruce lanza una pregunta que resuena en el aire. ¿Qué es más importante, maestro? ¿La tradición o la innovación? Ip Man se queda en silencio. La respuesta no es sencilla. La tradición ha sido su vida, pero también sabe que el cambio es inevitable. La lucha entre lo que fue y lo que puede ser se convierte en un conflicto interno desgarrador. La escena se intensifica. Bruce, lleno de pasión, se lanza una serie de movimientos que desafían las normas. Cada golpe es un grito de libertad, un rechazo a ser encasillado. Ip Man observa, su corazón dividido. ¿Debería aplaudir la audacia de su alumno o lamentar la pérdida de la tradición? La lucha entre el orgullo y el amor por Bruce se convierte en un torbellino emocional. La noche avanza y la tensión se siente en el aire. Ip Man se da cuenta de que su papel como maestro no es solo enseñar, sino también aprender. La lección más grande que puede impartir es la aceptación del cambio. La tradición no es un muro, sino un puente hacia el futuro. La relación entre maestro y alumno se redefine en ese instante. Finalmente, en un momento de claridad, Ip Man se acerca a Bruce. Con una voz temblorosa, le dice: la verdadera maestría no está en seguir ciegamente, sino en saber cuándo es el momento de volar. Las palabras resuenan en el corazón de Bruce. La lucha interna que ha llevado se transforma en una chispa de esperanza. La tradición y la innovación pueden coexistir. La historia de Ip Man y Bruce Lee es un recordatorio de que la enseñanza va más allá de la técnica. Es un viaje emocional, un conflicto moral que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Estamos dispuestos a dejar ir lo que conocemos para abrazar lo desconocido? La respuesta puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también el legado que dejamos atrás.